El acontecimiento fundacional de la democracia moderna es la Revolución Francesa, que inauguró las bases ideológicas de la modernidad que todos los demócratas compartimos: libertad, fraternidad y, por supuesto, igualdad. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. Ese terrible instrumento está vinculado a la democracia desde que el diputado José Ignacio Guillotin lo recomendó en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Se trataba de que no solo los nobles tuvieran el privilegio de una muerte sin dolor. Hasta entonces, solo aquellos con sangre azul podían disfrutar de la decapitación con espada o con hacha. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Qué actual la reflexión de ese gran revolucionario. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Hoy en Fort Apache hablamos del monarca y de la monarquía, y para ello contamos con 6 invitados. Enseguida se los presento, pero antes vamos a ver el planteamiento de la cuestión. En el punto de mira. Juan Carlos de Borbón y Borbón, el rey de España, es uno de los grandes tabúes informativos para los medios españoles. El general Franco es realmente una figura decisiva históricamente y políticamente por España. Este particular jefe de Estado no solo tiene inmunidad penal frente a cualquier delito que pueda cometer. Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Atraído por el poder desde muy joven, Juan Carlos fue capaz de ganarse la confianza del dictador Francisco Franco, quien le designó como sucesor. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. Este hecho, junto a su papel en la llamada Transición Española y el golpe de Estado del 23F, su enorme fortuna, algunas de sus aficiones, su amistad con personajes de dudosa reputación. En los últimos tiempos, la imagen del monarca está en crisis. La vinculación de su yerno en casos de corrupción, su precaria salud y ciertos incidentes lamentables han dejado a la monarquía española en una situación de debilidad sin precedentes. Está claro que en Fort Apache nos atrevemos con lo que nadie se atreve. Hoy a mi izquierda tenemos al Mick Jagger de la ciencia política, Juan Carlos Monedero. Bienvenido a Fort Apache. En un minuto, ¿tenemos algo que agradecerle los demócratas a Juan Carlos? Yo creo que hay que agradecerle el haber proporcionado la coartada a un país que traicionó el legado de los republicanos, aquellas personas que pararon durante 3 años los pies al fascismo, cosa que no se hizo en ningún otro lugar de Europa y que generó el asombro de buena parte del mundo. Un país que traicionó ese legado y que además dejó que el dictador muriera en la cama. Y ahí aparece el rey como una persona que era pobre, era franquista, era condescendiente con la dictadura y que pasó a ser un símbolo de la riqueza, de la democracia, de la indulgencia. Yo creo que en un país que está sostenido sobre una gran mentira que es la transición, el rey es el que permite que esa gran mentira pueda ser llevada, ya digo, con amabilidad, por parte de un pueblo que todavía no ha tenido el coraje de enfrentarse con coraje real a su historia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos acompaña también Pedro Cerolo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, miembro de la dirección del Partido Socialista. Bienvenido de nuevo a Fort Apache. En un minuto, estamos en regla del minuto. ¿Tenemos algo que agradecer los demócratas a Juan Carlos o no? Bueno, después de lo que ha manifestado Monedero, yo sí quisiera recordar que el rey es rey y por tanto jefe de Estado fruto de un pacto
de un pacto que en su momento se produjo, que ahora se analiza con el paso del tiempo, y fue un pacto político, parlamentario, un pacto constitucional, y por tanto él asumió el papel que le tocó, y la transición fue protagonizada, entre otros, por él, pero que al pacto concurrieron fuerzas políticas también de la izquierda española, el Partido Comunista, el Partido Socialista y la derecha, y también quienes venían del franquismo, y ahí se inició un camino, el camino de la democracia, que evidentemente tiene que tener un recorrido, y para mí transición es democracia, la democracia es transición, y por tanto todavía hay muchas cosas que cambiar en este país. Muchísimas gracias, Pedro. Nos acompaña también Tania Sánchez Melero, diputada por Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid. Gracias por venir a Fort Apache. Tu minuto. Gracias a vosotros. Bueno, enlazando con lo que ha terminado Pedro, ¿no? Yo creo que este país tiene que agradecer ser de las pocas transiciones que no pudo votar por su modelo de Estado, porque el modelo de Estado vino impuesto y no había discusión posible, porque el constituyente no fue el pueblo, sino que fue los poderes económicos y los poderes fácticos herederos del franquismo. Y la gente de mi generación creo que tenemos que agradecer haber vivido en una ficción democrática donde nos han contado que podíamos aspirar al desarrollo, a vivir mejor, a estudiar, a salir a un futuro mejor, y sin embargo, pues hoy en día lo que tenemos que aspirar es a huir de este país. Y creo que podemos agradecerle también al monarca que todavía queden 2.800 familias nobles en este país que se pueden permitir, seguramente como él, irse a cazar elefantes mientras la gente tiene que buscar los cubos de basura. En definitiva, yo creo que lo único que debemos agradecerles es ser súbditos en lugar de ciudadanos, y esto es muy poco demócrata. Muy ajustado al tiempo, Tania, gracias. Nos acompaña también María de Delás, director general editorial del Diario Público. Bienvenido a Fort Apache. Tu minuto. No, yo creo que efectivamente no hay nada que agradecer a Juan Carlos. Está claro que está dicho y repetido que es el heredero de Franco, nombrado por Franco, una persona que juró los principios del movimiento. Vamos, en el vídeo estaba bastante claro la admiración que tenía por la figura del dictador. Fue una figura, no sé si clave, pero sí emblemática de lo que fue la transición, una transición que fue transición y no ruptura, que fue de reforma y de no ruptura. Es una lástima que fuera que la historia se discurriera por este camino, porque España lo que necesitaba era una ruptura con la dictadura, una ruptura clara con la dictadura, una ruptura no solamente política, sino también una ruptura social, lo que se necesitaba, y además existían serias esperanzas, yo creo, en aquel momento, en torno a, había una auténtica ilusión en un cambio social que no se produjo. Y yo no creo que Se tampoco... te acabó el tiempo, estamos en la regla del minuto. Muchísimas gracias, María. Nos acompaña también Joan Tardá, diputado en el Congreso por Esquerra Republicana de Cataluña. Bienvenido a Fort Apache. Tu opinión sobre el rey, en un minuto. Bien, yo estaría dispuesto a reconocerle algo si él antes, previamente, reconoce que es un rey ilegítimo, que fue instaurado por el dictador, por uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX, que fue cómplice de la represión y nunca tuvo ni ha tenido la vergüenza, la dignidad, la honestidad de pedir perdón a las víctimas, y que además ha vivido instalado en el privilegio y en la opacidad, con lo cual ha terminado siendo el jefe de una casa real corrupta o corrompida en sus funciones e incluso en sus actividades, con lo cual, si él hace ese primer paso, yo estaría dispuesto a reconocerle algo, pero tiene mucho trabajo antes que hacer, porque evidentemente es el ejemplo vivo de la decadencia. Muchísimas gracias, Joan. Y cierra la mesa de hoy Alfonso Serrano, diputado por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muchísimas gracias por venir a Fort Apache. Espero que digas algo diferente. Tu minuto. Muchas gracias. Sí, yo voy a discrepar un poco por una sencilla razón. Yo creo que, al igual que como ha dicho Pedro Cerolo, todos acordamos un pacto, los españoles, en el año 78, y entre esa parte del pacto que acordamos era instalar un sistema de una monarquía constitucional, nada que ver con los súbditos antiguos, con Luis XVI, por ejemplo, y ciñéndome a la pregunta, si hay algo que agradecer, yo creo que sí, y bastante, ¿no? Yo creo que en estos años se ha habido algo que ha simbolizado la unidad dentro de lo que es la pluralidad de España y la concordia dentro de todos los enfrentamientos y conflictos que hemos podido tener en esta democracia de estos 30 y tantos años, ha sido la figura del rey, ¿no? Yo creo que representa esa identidad común y, como digo, desde el año 78 ha habido muchísimas cosas que los españoles nos han enfrentado.
ya sea territorial o ideológicamente, ¿no? Y por encima del debate si monarquía sí o república monarquía o república, yo creo que el papel para el que se instauró, en este caso, votado por la mayoría de los españoles, una monarquía constitucional, el papel al que se le dio al rey, lo ha cumplido con creces a lo largo de esos 30 años, con sus errores y aciertos como todos. Se acabó el tiempo, muchísimas gracias, Alfonso. Tenemos debate, continuamos un poquito más con la regla del minuto. Me ha pedido la palabra Juan Carlos Monedero. Juan Carlos, adelante, un minuto. Sí, el rey es fruto de un pacto. Bueno, pero en ese pacto no estaban los partidos republicanos, que taxativamente se impidió que se presentaran a las elecciones inicialmente. Tampoco estaban los 150.000 asesinados por Franco que siguen todavía en cunetas. Es decir, que nuestra transición, pilotada por ese rey, ese ejemplar, con el verdadero ADN de la democracia española enterrada en las cunetas, deja mucho que desear. Has señalado tú, Alfonso, o has mencionado a Luis XVI, no sé si has visto la guillotina y te has recordado la ejecución del monarca. En cualquier caso, yo creo que el rey es el que impide, es como la cúspide que impide que se solventen los problemas que no solventó la burguesía española en el siglo XIX. La cuestión social, seguimos teniendo el Estado social más débil de nuestro entorno. La cuestión territorial, yo creo que no vamos a solventar los problemas que tenemos territoriales en nuestro país en tanto en cuanto los ciudadanos, los diferentes pueblos de este país no nos sentemos en igualdad de condiciones a plantear cómo queremos convivir. Y también queda pendiente la cuestión internacional, donde seguimos pensando que América Latina nos pertenece y seguimos teniendo una situación subordinada Juan Carlos, a Europa. Se acabó, Juan Carlos, se acabó tu minuto, estamos en esta regla. Hay 3 palabras más pedidas. Ha pedido la palabra Pedro Celoro. Pedro, adelante, tu minuto. Bueno, yo sí quería manifestar y decirle a Monedero, yo soy republicano y a mí me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra manera. Ahora bien, aquellas cortes constituyentes de las que siempre se habla, concurrieron quienes concurrieron y se concurrió también desde la izquierda, pues con todas las cuestiones que tú has sacado aquí y con las que estoy de acuerdo. Pero concurrió el Partido Comunista, concurrió el Partido Socialista, que son partidos republicanos, y otros tantos. Y por tanto llegaron a aquel pacto. A mí me parece que aquel pacto dio inicio a un proceso democrático y por tanto ese proceso tiene que profundizar en determinadas ideas, y ese debate al que hacía Alfonso referencia entre monarquía y república siempre ha estado latente, y lo que tenemos que hacer los que creemos en los principios republicanos y en la idea republicana es hacer todo lo posible porque más pronto que tarde España pueda ser una república. Muchísimas gracias, Pedro. Ha pedido la palabra Tania Sánchez. Tania, tu minuto, adelante. Sí, hablaba de Luis XVI. Yo creo que hay que recordar que mientras a Luis XVI le llevaban a la guillotina la ciudadanía francesa, en España Carlos IV convertía al conde francés Francisco Cabarrús en fundador del Banco Nacional. Probablemente esto tenga mucho que ver con cómo ha sido el modelo de transición y con cómo es el modelo de monarquía que hoy tenemos. Probablemente mucha prisa tuvieron en hacer una transición quienes se jugaban lo que verdaderamente ha sido importante desde ese momento en este país, que ha sido el dinero de los grandes propietarios, que ha sido el poder económico, que ha sido a quienes han servido los grandes partidos. Y esta es la evidencia que hoy estamos aquí. También el monarca hace honor a esto, juntándose pues con dictadores mucho más indeseables de los que a vosotros llamáis dictadores muchas veces en América Latina, en los países de Arabia Saudí, donde estamos vendiendo armamento de una manera que de alguna manera lo que hacemos al final es poner en la picota la centralidad de la economía, y ha llegado el momento de volver a poner en la centralidad los derechos de la gente. Se acabó el tiempo, Tania, muchísimas gracias. Tiene la palabra María. Adelante, María, tu minuto. Sí, decía Juan Carlos que el rey había pilotado. Yo creo que me parece que es que el rey en general no ha pilotado nada. El rey sencillamente ha defendido su estatus, su manera de vivir, su oficio, su posición social, pero el problema está en todo ese dibujo que se ha hecho en torno a su figura, como si fuera realmente una persona brillante, inteligente, con capacidad para dirigir, para establecer directrices, una especie de manifestación por parte de los actores del auténtico pacto de docilidad, de tremenda docilidad hacia la figura del monarca, ¿no? Siempre la entrevista de Jesús Hermida el otro día era la absoluta representación de esta docilidad estúpida, de pactar
una entrevista con él al que no se le tiene que preguntar lo que todo el mundo le parece obvio y en el que se terminó el tiempo, María. Ya vamos a acabar enseguida con esta regla. Quedan 2 intervenciones más y acabamos con ella. Tiene la palabra Joan Tardá. 1 minuto, Joan. Yo insisto en el concepto de la ilegitimidad. Aun cuando hubiera sido un rey impoluto, honesto, transparente, honrado, moderno, el pecado original seguiría existiendo. Esta será su tumba, la ilegitimidad. No solamente el hecho que la ciudadanía española no pudo decidir, optar por la república o la monarquía, sino por el pecado original de haber jurado los principios fundamentales del movimiento. No juró la Constitución, porque un rey cristiano no puede jurar 2 veces. Y él juró los principios fundamentales del movimiento. Digamos, esto es una anomalía en la historia, y la historia al final lo resuelve todo, es el gran metabolizador, con lo cual lo tienen. Muchísimas gracias, Joan, y cierra este primer bloque con la regla del minuto. Alfonso, adelante tu minuto. Yo, al margen de... hay diversos planteamientos legales acerca de por qué no juró o dejó de jurar la Constitución, más allá de que uno de los planteamientos era el hecho de que jurar la Constitución daba a pensar que no iba a ser rey hasta el momento de jurarla. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que tiene la legitimidad de que una mayoría de españoles votó esa Constitución en la que apostamos por un modelo de monarquía constitucional. Pero hablaba Monedero de una parte de la teoría de este debate, que es que el rey es como el tope a ese progreso social y económico que nos falta en España, ¿no? Yo creo que luego los hechos desmontan este tipo de prejuicios acerca de si monarquía sí o república, ¿no? Pues porque hay democracias con monarquías constitucionales socialmente mucho más avanzadas que las nuestras, y repúblicas que están, digamos, más avanzadas o menos avanzadas. Con lo cual yo creo que el modelo territorial o el modelo social poco tiene que ver con que si elegimos un sistema de república o un sistema de monarquía constitucional. Y finalmente, bueno, ya se me va a acabar el tiempo, con lo cual lo voy a dejar para luego. Ahora ya enseguida estaremos en barra libre. Lo que está claro es que sobre el rey se han construido algunos mitos. Hemos preparado un vídeo. Adelante. El rey Juan Carlos I es el ícono fundamental de la transición española. La historiografía oficial nos dice que su papel se supone clave para el advenimiento de la democracia en España. Sin embargo, en torno a él se han construido ciertos mitos. Mito número 1. Juan Carlos siempre fue un demócrata. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Mito número 2. Juan Carlos nos salvó a todos del 23F. ¿Cree que se conoce toda la verdad? Yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Intentan por ahí, o sea que... Mito número 3. Juan Carlos es el rey de todos los españoles. En fin, cualquier día nos cierran el programa. Después hablaremos del presente del rey. Vamos a hablar un poco de su pasado, que cuando menos es discutible. Os pregunto, ¿por qué ciertos medios de comunicación, y la mayoría de los medios de comunicación en España, han construido esos mitos en torno a la figura del rey? Joan, ya estamos en barra libre. Bueno, yo creo que todo este gigante de pies de barro, todo se fundamenta en un gran fraude. Un fraude que todavía lo vivimos hoy. Por ejemplo, el proyecto de ley que va a presentar el gobierno de transparencia tiene el acuerdo del Partido Socialista para dejar al margen de la modernidad, es decir, de una ley que debería ser el icono, digamos, de la regeneración del sistema democrático, y en cambio, Partido Socialista y Partido Popular han coincidido en dejar al margen la Casa Real. Digo esto porque es, digamos, la prolongación de este gran fraude que nació en aquellos tiempos. Como decía, creo que Monedero, todo ha sido parte de un gran negocio para mantener un status quo determinado. Y los Borbones ya se brindan a ello. La dinastía de los Borbones ya es esto, es la historia de la indolencia, del aprovechamiento, y excepto Carlos III, que quizás valdría la pena hablar un poco bien de él, el resto de los Borbones ya han dado ejemplo de ser básicamente indolentes, accidentalistas. Para ellos esto ha sido, pues,
cojonudo, perfecto. Decía Talleyrand, el canciller, por cierto, del malogrado Luis XVI, decía que es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Bueno, está claro que los medios de comunicación han construido mitos en torno al rey, pero también que algunos se lo han permitido. Aquí los socialistas siempre estáis interpelados. Pedro, yo con todos los socialistas con los que hablo me dicen yo soy republicano. Pero entonces, ¿por qué apoyáis tanto a Juan Carlos? Bueno, podemos estar interpelados como socialistas. Vuelvo a repetir que en el pacto constitucional participaron otros tantos partidos políticos, también partidos nacionalistas catalanes, y participaron en el pacto. De lo que se trata es de poder hablar en libertad y de que nadie tenga ninguna patente de corso. Y sobre todo, seguir insistiendo en la idea que defendemos los republicanos de construir, digamos, un proceso pues de profundización del republicanismo cívico que en un momento determinado lleve a nuestro país a plantearse la cuestión, el debate, claro, entre monarquía y república. Pero mal haríamos, Monedero, mal haríamos. Pedro, sois republicanos en mal la haríamos, mal haríamos si construyéramos la idea de la república sobre los fracasos que lo está teniendo de lo que es la Casa Real, los desaciertos, los errores y los escándalos. Eso es el Por tanto, de anecdotario. lo que se trata es de construir una mayoría que quiera lo que tú defiendes y lo que yo defiendo, porque si no, no habrá cambio ninguno. Y a mí me parece, Pedro, de una excesiva severidad cuando se juzga la transición española, porque ni tú ni yo estuvieron los que estuvieron, gente próxima a ti, gente cuando empezó la conquista de América. Ya, o sea, pero, no es que, pero sí estuvieron representantes de distintos partidos, muchos se equivocaron y muchos se equivocaron, pero lo hicieron con la mejor voluntad, comunistas, socialistas, nacionalistas. Quiero decir, ver todo como un cúmulo de desaciertos. ¿Acabaste? Me cansa mucho el argumento repetido de gente que dice, no, yo soy republicano, pero juancarlista. No. O sea, uno o es republicano o no lo es, ¿no? Porque el otro es una tentación de la inocencia de decir, yo soy republicano, por tanto, consideradme uno de los vuestros, pero sigo reforzando la figura de la monarquía. La pregunta importante, Pedro, la pregunta importante es si es funcional la monarquía y para qué. Que eso es lo que nos explica por qué tenemos un rey que viene del franquismo, por qué tenemos un rey que es inviolable, por qué tenemos un rey que es amigo constantemente de gente que pasa por la cárcel, etcétera. Y la idea importante, Pedro, es que el rey es funcional a lo que es la estructura profunda de la derecha de este país, que es la monarquía nacional católica. Y eso es lo que nos lleva a entender por qué una parte importante de la derecha sigue apoyando al rey, otra parte no, pero hay una parte, la parte más neoliberal, la parte de los negocios, la parte de incluso de la corrupción, siempre está rondando la Casa Real, que es lo que nos explica por qué tan pronto el yerno del rey ha aprendido esos manejos. Lo habrá aprendido, yo me pregunto, ¿dónde? Seguramente a lo mejor en la mesa de comedor de la zarzuela. Pero termino el argumento, perdón. Eso es lo que nos explica es, ya digo, por qué una parte de la derecha que está en el negocio apoya a la monarquía, porque es la justificación en sociedades desiguales de por qué esa desigualdad tiene alguna explicación. Nos explica también por qué una parte del PP, que es falangista, no le gusta en absoluto el rey, sino que se vería cómodo con un presidente de gobierno de derecha. Lo que sigue sin explicarse es por qué desde que abdica Alfonso XIII, quien más defiende a la monarquía es el Partido Socialista, que es una cosa que es inexplicable, que es como que de repente tenéis una responsabilidad de salvar la cara a una institución que no tiene nada que ver con los presupuestos de la izquierda, que nos convierte, queramos o no, nos convierte en súbditos, y que en los países donde hay una monarquía constitucional decente es porque en algún momento de la historia usaron esa guillotina y le cortaron la cabeza a algún rey. Alfonso, Tania y Maciel. Tenemos otras monarquías en Europa muy similares a la nuestra, mucho más costosas y cuyos sistemas, digamos que desde el punto de vista del progreso social y económico, como te decía antes, son más avanzadas. Pero tienes razón en una cosa. Es decir, yo, sinceramente, como ciudadano y como político, yo reniego del debate monarquía o república por una cuestión puramente ideológica. Yo creo que el sistema político de cada país tiene que responder a la historia, a la cultura y a la utilidad que son para los ciudadanos. O a los golpes de Estado en este caso, porque aquí éramos republicanos hasta que dieron un golpe de Estado. Yo no voy a negar el golpe de Estado. Yo cuidado, que no estamos hablando de eso. Es decir, hemos tenido unos episodios de república en España, que son los que son y acabaron como acabaron. Yo no voy a negarlo, no sé el debate en estos momentos. Pero lo que sí digo es que mi opinión se basa en la experiencia. Y yo lo que veo es 35 años de democracia constitucional con el sistema de la monarquía parlamentaria, que creo que han sido positivos, y la alternativa la tengo que encontrar en los libros de historia de España
Y la alternativa, pues no me gusta, porque de que lo que estamos hablando, que es de una jefatura de Estado tan limitada como el jefe de Estado actual, estamos hablando de una presidencia, de un presidente de la República como pueda ser el sistema francés, como pueda ser el sistema alemán. Estamos hablando de crear una nueva estructura política. Un jefe de Estado que si el 90% de la gente está en contra de la guerra, pueda insistir también para los poderes públicos, decir, el 90% de la población está en contra de la guerra. Pero el 90% de la guerra también lo refleja el Parlamento. Si no estamos hablando de eso. Silbando, mirando... Precisamente porque el rey, afortunadamente, tiene un poder muy limitado. No es la época de Luis XVI, como el que está más saliendo. Afortunadamente, la Constitución dice que el rey sancione promulgar las leyes, y dime tú qué ley se le ha ocurrido al rey no sancionar. Acata lo que dice quién son los representantes del pueblo, que son los soberanos, y acata y firma la ley. Veremos a ver si los catalanes votan la independencia, si lo acata igual, pero tenía la palabra Tania y después Macía. Bueno, te preguntabas qué modelo. Yo creo que no se trata ni de debatir la transición y volver a recordar que todo el mundo participó, ni se trata de hacer el debate completo en una hora de cuál es el modelo. Yo creo que lo que se trata es de recordar que en el año 36 había una república en este país que lo votó y lo decidió la ciudadanía, y que en el año cuando llega Juan Carlos en el 78, lo que se vota no es lo que decide y lo que trabaja la ciudadanía, es lo que los grandes partidos deciden con las normas que pactan, con tal. Sería necesario tal. El Partido Comunista. No lo negamos. Ahora, estamos en el año 2000. Estamos en el año 2012. Sin problema. En el año, sin problema. Estamos en el año 2012. En el año 2012. En el año 2012, el concepto de la democracia del año 2012 de un país como España, que vive en el marco de Europa, no es compatible con tener un jefe del Estado que no ha sido democráticamente elegido. No es compatible con tener una Constitución en la que, entre otras cosas, de alguna manera se le permite al señor rey darle carácter de noble a quien a él le dé la gana. Por ejemplo, esperemos que no sea el siguiente, su buen amigo Arturo Fernández, que nos recuerda que siempre que viaja con el rey consigue muy buenos negocios. En una democracia, en el siglo XXI, lo que no es de recibo y se ha quedado encima de la mesa sin entrar en el debate es que el Partido Socialista y el Partido Popular vuelvan a pactar que en la ley de transparencia la monarquía está al margen. Esto es lo que no es de recibo una democracia. Y si queréis hablamos de la historia o hablamos del futuro. Pero la democracia que exige quienes en el 78, quienes nacimos en el 78 y hemos vivido toda la vida democracia, no entendemos y no vamos a entender que eso no sea objeto de debate. No lo entiendes. ¿Me vais a permitir un momento antes de darle la palabra a Macía? Hay una cuestión que habéis planteado los dos, que es verdad. De la gente de mi edad. Tania, perdona, es verdad que la mayoría ya. Escuchadme un segundito. Saca el arco y voy a sacar la guillotina, que es lo que hace falta. Es verdad que la izquierda participa en ese consenso y no seré yo quien defienda el papel del Partido Comunista en la transición española, para eso ya está Billy Meyer. Pero lo que está clarísimo es que al Partido Comunista le ponen una pistola y le dicen: si ustedes quieren ser legales, ustedes aceptan la bandera. Si ustedes quieren ser legales, ustedes tienen que aceptar la monarquía, porque si no, aquí están los militares que van a dar un golpe de Estado, como de hecho dieron en el 23F, un golpe de Estado que tenía una solución en el preceptor y en uno de los mejores amigos del rey. Entonces, eso de que el consenso constitucional revela la voluntad de este país, en este país impuso la monarquía con la amenaza de los militares, con escasa, por no decir ninguna, tradición democrática en España. Habría que ver qué es lo que pasa si se vuelve a votar. Macía. Esa historia del 23F, yo creo que es la que vale la pena repasar. Forma parte de toda esa construcción que se ha hecho en torno a la figura del rey como garante de la democracia durante el 23F, ¿no? Y además, curiosamente, garante de la democracia porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe del ejército. El jefe máximo del ejército, según nuestra legalidad, es el rey. Es decir, que puede establecer una excepcionalidad cuando le dé la gana, ¿no? Digamos, si en el 23F resulta que el monarca hubiera tenido alguna simpatía por Melas del Bosque, o efectivamente lo que tenía acordado con Armada hubiera ido a misa, pues hubiéramos tenido otro periodo de excepcionalidad que hubiera dependido del rey. No como si la democracia estuviera tan indefensa. Otra vez estaba pactado con todos. O sea, el propio Cercas dice que con Mújica, hasta con Tamames en el Partido Comunista, un gobierno de concentración presidido por un militar monárquico, y al final parece el que sale rana es Tejero, que no le quiere entregar Armada al Congreso. Otra historia también que no tiene nada que ver con la Constitución ni pactada entre todos, sino que con la legislación actualmente, el Código Penal. El Código Penal prevé penas de, no sé deciros exactamente, pero de 6 meses a 1 año o algo así. A 4. Cuidado con lo que digáis aquí en este debate, porque por injurias al rey.
Es decir, a este señor, si le faltas al respeto, resulta que o viertes cualquier opinión. Al rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la reina consorte o al consorte de la reina, al regente o algún miembro de la regencia o al príncipe heredero de la corona. ¿Y cuántas sentencias ha habido al respecto? Unas cuantas. Hay unos muchachos de Cataluña que han quemado papelitos que se han visto en la Audiencia Nacional. Me viene perfecto, fíjate, me viene perfecto el ejemplo, porque una de las cosas, de las grandezas que tiene la democracia que vivimos, en este caso la monarquía constitucional, es que permite precisamente cuestionar la propia existencia de la monarquía. Como estamos haciendo en este debate, algunos, y se hace en otros foros, ¿no? Yo decía que cuál era la alternativa, y vosotros me podéis poner como ejemplo precisamente la República del 31, la Segunda República. Una república que conocéis, porque habréis estudiado seguro mucho más vosotros que yo, pero que tenía una ley de defensa de la República, que precisamente convertía en delito lo que vosotros mismos denunciáis contra la propia monarquía, hasta el punto de que en teoría era una ley de excepción, que luego se incluyó en la Constitución para que fuera constitucional. Una ley que consideraba acto de agresión a la República la incitación a resistir o desobedecer leyes. Imaginaros que eso fuera delito hoy en día. Vas a comparar una cosa con la otra. Ofender a un toda heredero acción de o expresión Franco que redunde en menosprecio con violar la ley. No. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las instituciones u organismos del Estado. Democráticamente elegidas. Es que eso también existe en todas las democracias, querido. Esto, es decir, ahora mismo sale una ley así en España. Esto vulneraba es que el delito de injurias a la corona, de la República. El delito de injurias a la corona dice esto que vulneraba ley, la propia Alfonso, Constitución republicana. Dice que en buena ley, si yo cuestiono a Isabel II por casquivana o cuestiono a Alfonso XIII por fascista o al padre del rey, que es una persona que se ofreció a matar españoles para recuperar la monarquía. Si yo cuestiono estas cosas, me pueden aplicar el delito de injurias al rey. O si se plantea la sexualidad del príncipe, o si planteo lo de Urdangarín o la hija del rey, que cómo se han enriquecido. Todo eso con este planteamiento en un país donde yo no he podido votar al rey, me pueden aplicar la ley hasta 2 años de cárcel. Vale más la libertad de expresión que eso ahora mismo día. No, no es cierto. Y luego, en cuanto a lo de votar, ahí está el caso del jueves, ahí están los que han quemado banderas. Y en cuanto a lo de votar, bueno, yo creo que como demócrata defiendo la libertad de derecho de expresión y también que tiene límites como cualquier norma en un Estado de Derecho. Ahora, lo de votar. Yo soy 2 años mayor que Darío. Tú eres del 78. 79. Yo del 76. Yo tampoco la he votado. Pero vamos a ver, es decir, me he traído aquí las constituciones europeas. Francia del 58, Alemania del 49, Austria del 29, Dinamarca del 53, Grecia del 75. Sabéis que uno del PP tiene que nombrarlo siempre. Cuba del 76. Es decir, Estados Unidos 1787. ¿Qué estadounidense ha votado la Constitución americana? ¿Algún padre de algún estadounidense ha votado? Y los padres de los padres de los padres. Pero sigues comparando cosas que tienen déficit de legitimidad con cosas que no tienen déficit de legitimidad. La nuestra tiene un déficit de legitimidad. La República Alemana, la actual y la anterior, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no fueron los propios alemanes los que eligieron su sistema, sino que fue la coalición la que de alguna manera le puso, cuando había una tradición monárquica importante. No, la Constitución alemana del 49 fue discutida, debatida. A dejarlo a Joan. Yo un par de apuntes solamente telegráficos. Hay que tener en cuenta que en el año 77 los partidos republicanos no se pudieron presentar como partidos republicanos. Y 2, que no todos los ciudadanos del Estado español votaron a favor de la Constitución. Por supuesto. Bien, dicho esto. Pero una mayoría sí. Yo voté no. Y una mayoría, yo también voté que no. Y la catalana... Son los únicos dos que pudiste votar. Y la mayoría catalana superior a la mayoría española. Luego, otra cuestión. ¿Por qué lo tienen malo? Porque, a diferencia de mis padres y tus abuelos, que vivieron buena parte de sus vidas bajo un régimen fascista, el solo hecho de vivir en democracia era el cielo, era el paraíso. Era el paraíso. Las nuevas generaciones lo que quieren es calidad democrática. Con lo cual, todo esto se va a ir al garete, aun cuando puede parecer que está consolidado. De ahí la interpelación nuestra, es decir, estáis locos. ¿Cómo vais a presentaros la izquierda, una parte de la izquierda española, cómo se va a presentar ante las nuevas generaciones con la ley de transparencia? Es decir, aquí de lo que se trata no solamente es de convertir una democracia low cost, basada estrictamente en la representación, para transformarla en una democracia participativa, sino precisamente para metabolizar todos los déficits, con lo cual no se pueden presentar ante la ciudadanía. De hecho, la gran incapacidad de la Casa Real en estos momentos es su
incapacidad para poderse presentar ante las nuevas generaciones. Sobre todo porque además hoy día en el Parlamento español, por ejemplo, hablo por mí, porque soy diputado, todavía hoy día se nos niega no solamente la tramitación de preguntas relacionadas con la Casa Real, pero incluso se nos niega la presentación de la liquidación presupuestaria de las partidas destinadas a la Casa Real que el Parlamento español ha aprobado previamente. Todo es tan kafkiano que no tiene soporte. Con lo cual, Pedro, Juan Carlos, y vamos a vídeo. Pero vamos a ver, Joan, yo estoy completamente de acuerdo contigo y con Tania y muchas cosas de las que dice Monedero. Lo tienen mal. Desde luego las cosas hay que cambiarlas. Soy de los que piensa que las constituciones no son inmutables, pero para cambiar las constituciones hacen falta mayorías. Y si quienes creemos en la idea, y si quienes creemos en la idea republicana queremos plantear un debate y ganarlo, tenemos que trabajarlo y convencer a la inmensa mayoría de la ciudadanía española que ese es el camino a recorrer. Porque te digo una cosa, Joan, las cuestiones y los debates mal planteados que llegan a la ciudadanía con un déficit previo de argumentarios y de convencimiento, si salen mal, procuran un retroceso histórico de incalculables consecuencias. Por tanto, si nos creemos determinadas ideas, defendámosla bien y en positivo. Pero dime un intento, dime Bueno, un intento el seguir hablando. Yo te puedo hablar de muchos debates que están planteados ahora en distintos territorios de este país y que yo creo que van a producir un retroceso en determinadas ideas por no haberlos planteado bien, por no haberlos trabajado previamente. Soy una persona de izquierda, creo en la idea republicana de sociedad y por tanto seguiré trabajando para ello, convenciendo, pero no a base de hacer una crítica sistemática del proceso de la transición, que fue el que fue. Participaron muchos, se habrán equivocado totalmente, pero esto ha procurado que estemos hoy aquí y que tu generación, Tania, pueda plantear lo que está planteando y que yo lo apoyo. Agradecidos eternamente a todos los demócratas que lucharon por la democracia en este país y que no tuvieron otra opción que comerse esa transición. Ahora, permíteme que pueda hoy decir, de acuerdo contigo, como la transición que nosotros vivimos no fue una ruptura con una dictadura, esta democracia es imperfecta y hoy hay necesidad para que España mañana tenemos que pasar a vídeo. Juan Carlos me ha pedido la palabra rapidísimo, 30 empecemos por la segundos y vamos a transparencia vídeo. de la Casa Real, Yo lo que que es un síntoma de democracia. Lo que quería plantear es que yo confío mucho en la luz que da el debate abierto y creo que en España siempre se nos han hurtado los debates, siempre. Cuando muere Franco, aquí no hay un debate sobre monarquía o república, aquí no hay un debate sobre la Constitución. Yo he visto en Venezuela que el pueblo humilde y analfabeto discutía la Constitución y aquí no estábamos maduros. Aquí no ha habido un debate sobre la OTAN porque el Partido Socialista en el gobierno nos lo hurtó con manipulación de la televisión española, que en el momento aquel era la única. Aquí no ha habido un debate sobre la incorporación a Europa o sobre la Constitución Europea, que fue también un fraude. Por tanto, aquí nunca se ha confiado en el pueblo. Y yo tengo la convicción también, porque es lo que sostiene mi condición de progresista o de persona que, pese a toda la basura, tiene que ver algún rayo de esperanza, de que a través de un debate profundo la gente va a poder superar esta democracia de mediada que tenemos. Y estoy convencido de que si la gente se corresponsabiliza y se pregunta qué estructura territorial, qué relación con la Iglesia, qué relación con Europa, qué relación con los empresarios, podemos sacar una Constitución y un sistema mucho más decente como el que tuvimos en 1931. Tenemos que pasar a vídeo, una sección malvada. Zapina Pache, adelante. Nadie ha fomentado tanto la república en los últimos tiempos como los propios actos de la familia real. El problema es que no sé si Iñaki Urdangarín ha actuado de una manera que él no haya visto antes. En otra época esto hubiese pasado sin pena ni gloria, pero ahora no. Ahora la gente, el ciudadano, está muy fastidiado. Y cuando estás tan fastidiado, cuando tienes a la población tan fastidiada y ves que hay uno que por sus privilegios, por su nombre, por su relación, por sus contactos directos con la Casa Real consigue lo que consigue... Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. El tiro en el pie de Froilán recuerda demasiado a la tragedia ocurrida en Estoril hace 56 años. Se recuerdan, el hermano del rey, el infante Alfonso de Borbón, moría de un disparo en la frente a los 14 años después de que don Juan Carlos le disparara una pistola que estaba manipulando. Se ve que ya
Bueno, lo que está claro es que el rey es un buen tipo para los negocios. Arturo Fernández, el vicepresidente de los empresarios españoles, ha dicho que es nuestro mejor embajador. Siempre que nos acompaña el rey, hacemos negocio. Hay una discreción absoluta sobre esta cuestión de los negocios y las relaciones con hombres de negocios del rey. Algunos de sus amigos son gente que ha estado imputada, incluso algunos en la cárcel. Díaz Ferrán, Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Alberto Cortina, estos casos nunca le han salpicado. Es verdad que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con la imputación en un proceso judicial de Urdangarín parece que le toca un poco más. Os hago una pregunta muy directa, empiezo contigo, Tania. ¿Es posible que estas prácticas corruptas del yerno del rey puedan afectar o se extiendan a otros miembros de la Casa Real? Acabamos de conocer hace poco tiempo la vinculación de una buena amiga del rey, Corina, en el caso Urdangarín, con unos correos electrónicos. ¿Qué puede significar todo esto? Hombre, yo creo claramente, y se decía también en el zapping, ¿no?, que al final dices, bueno, en este país, cuando se ha generado la ficción de todos somos ricos, nuevos ricos, y podemos crecer y crecer económicamente, internamente, pues de alguna manera pasaban cosas y parecía que no tenían consecuencias, ¿no? Y ahora mismo, cuando la gente está en la situación en la que está, yo creo que es cuando además hay un acceso a la información que deja de estar tan controlado como ha estado siempre, es cuando a mí me parece que es evidente que hay una vinculación y que no parece sorprendente pensar que pueda ser una práctica, digamos, mucho más amplia de lo que parece a primera vista las relaciones con la Casa Real y con los grandes empresarios, ¿no? Y muchísimas cosas que no sabemos, porque en algún momento del programa hablabas, Alfonso, de la libertad de expresión y el valor, que esto os gusta mucho a vosotros, el concepto de la libertad y demás. Claro, es curioso que mientras en este país o en buena parte de Europa solo los medios de comunicación vinculados a tramas empresariales han tenido capacidad de trasladar información a los ciudadanos, en todos esos periodos no hemos conocido ni los amantes de los reyes, ni sus noviazgos, ni sus negocios, no hemos sabido nada, y que es ahora cuando empieza a ser incontrolable ese acceso y esa libertad informativa cuando empezamos a tener un buen conocimiento. Por tanto, a mí sí me parece que hay un poco la punta del iceberg y sobre todo... Me interesa muy poco el tema de si hay o no amantes y la vida personal. Era un ejemplo, es que en un país como este, con la tirada que hay de papel cuché, que no hayamos sabido algunas cosas es curioso, ¿eh? Pero no hace falta indagar mucho para coger incluso grandes medios y saber perfectamente lo que uno está leyendo. Pero al margen de eso, hablaba Pablo del tema de lo del contactos con empresarios. Yo creo que efectivamente el rey es nuestro primer embajador. Y como tal, y como representante... Disculpa, ¿tú también tienes negocios como Arturo Fernández? Yo no tengo ninguno. No, digo porque de quién es embajador es de los empresarios españoles, no tanto de mío, desde luego, pues, en la situación en la que estamos... Yo creo que sí, y te voy a explicar por qué. Es decir, porque al final está muy bien las relaciones entre los gobiernos, pero lo que realmente es sólido son las relaciones entre los países. Cuando le dice a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas?, tuteándolo y mandándolo callar. Con el apoyo del 80% de los españoles, efectivamente. Una cosa, los españoles apoyan a los españoles, que no voy a entrar en eso. A lo que voy. Déjame terminar. Falta el respeto de una persona elegida en unas elecciones. No sé quién faltó al respeto primero, pero bueno, al margen de eso, a lo que voy. Es decir, yo creo que el rey ha demostrado durante todos estos años, como además de ser el primer embajador de España, representa perfectamente a España y tiene una interlocución superior a cualquier presidente del gobierno que hemos tenido, con países y con gobiernos, que ha favorecido precisamente contratos e inversiones de empresas en el extranjero y traerse inversiones aquí a España, que habrán beneficiado a algunos empresarios. Pues obviamente sí, porque las empresas tienen dueño, pero debajo de los dueños están los trabajadores. Y si esto ya es otro debate. Obviamente, si a un empresario le va mal, acabará despidiendo, y si le va bien, pues tienes la posibilidad de que al final contrate a más gente. Pero eso es otro debate. Amigo de sátrapas, amigo de dictadores, y utilizar la institución para conformar la parte del ariete de la industria del armamento. Por ejemplo, todas las ventas de armas a estados tan poco democráticos como el Estado saudí. ¿Estás de acuerdo? Venezuela también, creo que la represión, ¿no? La venta de armas creciente a Marruecos. Me quedo con el de España antes que el de Venezuela, pero ese es otro debate. No, digo porque cuéntalo todo. Y está bien tu discurso, pero no te quedes en una parte. Es que fíjate, Alfonso, un dato muy importante, Alfonso. El último Zapatero noqueado
tuvo que sufrir el sonrojo de que una treintena de empresarios le dieran una carta al rey para que le solventara sus problemas, puenteando al presidente del gobierno, porque para esos empresarios, quien realmente representaba sus intereses, no era el presidente del gobierno, sino que era el rey, que como algunos periodistas como Jesús Cacho, le llegan al rey? ¿Cuántas cartas le llegan al rey pidiendo cosas? Algunos personajes como Jesús Cacho, periodistas, han señalado, por ejemplo, que el rey ha estado en el corazón, por ejemplo, de la corrupción inmobiliaria en nuestro país, bueno, sí, porque el rey ha estado siempre en unos entramados donde su presencia justificaba un tipo de relaciones que están muy alejadas de las virtudes cívicas. Entonces el rey, fíjate, tú dices que te da igual con quién se acuesta, con quién no se acuesta. A mí no me da igual. Yo creo que además, por delito de injurias a la democracia española, habría que procesar a la Corina esta por decir que el rey es un tesoro nacional. Yo creo que eso perjudica a la imagen de España en el exterior. Pero más allá de eso, te digo que cuando este señor nos da lecciones de moral el 24 de diciembre, cuando sabemos que ha estado implicado en muchos lances extramatrimoniales, cuando insiste en decir a los españoles y a las españolas que tengan un comportamiento morigerado, cuando la reina tiene que asumir esos comportamientos tan borbones de su marido, pero al mismo tiempo le está diciendo a las españolas que tranquilas, aguantad, porque hay intereses más importantes que el de la dignidad de las personas, está construyendo una España tutelada y una España donde la ciudadanía no termina de exigir su verdadera presencia. España y el rey es el que representa ese tipo de sujeción, porque es un rey y los demás somos súbditos. Llegamos a la recta final del programa, volvemos a la regla del minuto. María, un minuto. Hay una cosa que sí que es como un fenómeno nuevo, que es que parece como que sí que se ha abierto la veda, que ahora sí que se parece que se hable más, ¿no? Al menos que la gente se ha tomado un poco como la libertad, o nos tomamos la libertad de hablar con más tranquilidad de las cosas que ocurren, o hay más gente dispuesta. ¿A qué se debe eso? Pues yo supongo que a que estamos en una situación de crisis tan grave, que está dejando gente en la cuneta y que no está dispuesta a soportar por más tiempo determinado tipo de cuentos y determinado tipo de figuraciones sobre la figura de la monarquía. A pesar de que además la monarquía, tanto el padre como el hijo, lo que está haciendo es avalar una política de recortes, una política de marginación de mucha gente y que está trayendo a sectores muy importantes de la sociedad española situaciones de auténtico drama, ¿no? Pero sin embargo insisten en ese discurso y se insiste en volverlo y repetirlo a la noche del rey, después de la estupenda entrevista con Hermida. Luego vino un reportaje que era la noche del rey. Se acabó el tiempo que estábamos en la regla del minuto. Lo repitieron en el informe semanal por si no teníamos bastante con la primera. Tiene la palabra Joan, adelante, un minuto. Bien, lo hemos sufrido y de hecho yo como catalán y como republicano catalán que aspiro a ver cuanto antes proclamada la República Catalana y que estamos en ello y quizás la veremos pronto, creo que efectivamente el rey nos la va a pegar otra vez, porque ciertamente el Estado intentará utilizar la figura del rey para doblegar la voluntad de la ciudadanía de Cataluña a proclamar la República. Bien, nos las tendremos que ver otra vez con el Estado y desgraciadamente el Estado puede ser que quiera utilizar la figura del rey para minar nuestra voluntad de convertirnos en un nuevo Estado de Europa, la República Catalana. Muchísimas gracias, Joan. Alfonso, minuto de conclusiones. Yo creo que España ha vivido los 30 años de mayor estabilidad social, económica y democrática de nuestra historia, los mejores, y en parte es por el acierto que obtuvimos en el año 78 con el modelo político que elegimos. No rechazo que en este momento, digamos, que la institución de la monarquía está pasando quizás el peor momento de estos 34 años, pero si en este momento en el que está pasando estas circunstancias, una encuesta de ayer mismo decía que solo un 33% de los españoles quiere la República y solo un 16% se siente republicano frente a un 33% que es juancarlista o un 34% monárquico, creo que en estas circunstancias cualquier presidente de un gobierno elegiría tener este grado de aceptación en su peor momento del que tiene la monarquía española. Con lo cual, dadas las circunstancias, yo creo que, objetivamente, por lo que han contribuido, y si estamos en una situación de crisis, por el poco coste que tiene para las arcas en comparación con otras jefaturas de Estado, monarquías o repúblicas, yo creo que el balance es muy positivo para España. Muchísimas gracias, Alfonso. Tania, un minuto.
Yo, que antes hemos hablado de las generaciones a las que pertenecemos, yo creo que hay una clave de la generación que hemos vivido en democracia, que la estamos aprendiendo a golpe de paro y a golpe de precariedad, que es inseparable la democracia con el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Y para eso es imprescindible que el modelo social sea sostenible. Y eso no es un debate de si la monarquía cuesta mucho o cuesta poco, sino es cuáles son los objetivos del Estado y cuáles son los objetivos de las instituciones del Estado. Y yo no quiero, y si pudiese elegir democráticamente, no lo votaría, y espero algún día poder votarlo, un jefe del Estado que esté defendiendo que este país venda armas a dictadores en países donde asesinan a mujeres. Y yo no quiero un jefe del Estado que se va a acompañar a empresarios que se dedican a precarizar a los jóvenes y que se dedican exclusivamente a beneficiarse y llevarse el dinero a paraísos fiscales. Y yo no quiero un jefe del Estado que se lleva 8 millones del presupuesto de todos y que no se le puede ni mirar ni fiscalizar. Muchísimas gracias, Tania. Pedro, un minuto. Bueno, lo que está claro es que la ciudadanía española está viviendo un drama en este momento, un drama social, el drama del paro, y no pasa una. Está indignada y, desde luego, indignada también con la Casa Real. Yo no tengo que enterarme de nada más, con lo que ya hemos sabido basta, y evidentemente está tocada. Pero de lo que se trata es de construir, de mirar hacia el futuro y de construir mayorías. Y para que se produzca el cambio, no solo hay que tener voluntad política, Joan, por supuesto que hay que tener voluntad política, pero también mayorías suficientes para que el cambio se produzca. Y por tanto, lo que tenemos que hacer, los que defendemos la idea republicana de sociedad y la idea de república como país, tenemos que, con liderazgo, con convencimiento, con argumentario, convencer, porque la mejor manera de llegar es convenciendo. Muchísimas gracias, Pedro. Te toca cerrar, Juan Carlos. Un minuto. Yo creo en la República Federal Española y creo que si tenemos los problemas que tenemos ahora es porque hay un rey de España, hay un príncipe de Asturias, hay unos condes de Barcelona y hay gente donde está incluida, para mí, lo peor de la izquierda de este país, que se considera juancarlista y que sigue sin dejar que este país se ponga de pie. El rey no puede estar con los desahuciados, con los que se suicidan, con los parados, con los exiliados económicos, con los estudiantes que no han podido este año pagarse la carrera, porque el rey está con otros intereses. Y estoy convencido que este país, para ponerse de pie y brillar, necesita que no haya gente sentada en una silla real y con corona que le roba ese brillo a los pueblos. La República en España siempre ha sido un referente no solamente de una forma de Estado, sino también un referente de libertad. Y por eso creo profundamente en la República y me sobra los reyes. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a los 6. Hemos vuelto a demostrar algo que quiere ser una marca de calidad de Fortapache, atrevernos a hacer los programas que casi nadie se atreve a hacer sin renunciar jamás a la pluralidad y sin renunciar a recomendar que un buen regalo, tanto para los cumpleaños como para cualquier otro tipo de fiestas, bien puede ser una guillotina. Nos veremos la semana que viene en Fortapache. Hasta pronto. Thank you.